Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este canal donde presentaremos historias de mujeres guerrilleras tituladas Voces silenciadas con historias de dolor. Nunca he estado en París, es la frase con la que comienza Rosa Tumbakén, una novela que explora las vidas de las mujeres marcadas por la violencia y el exilio. Desde sus primeras líneas, Claudia Hernández nos introduce en un relato cargado de dolor, memoria y resistencia. La obra tiene marcas de la no ficción, eso que se enriquece de testimonios reales y del contexto histórico salvadoreño. Particularmente, el conflicto armado que tuvo lugar en 1980 y 1992, con la trama de esta historia, surgen inquietudes, el cual se reflejan en las siguientes preguntas. ¿Cómo se cuenta una vida atravesada por la violencia y la migración? ¿De qué manera una protagonista anónima puede encarnar tanto el pasado como la esperanza del futuro? Para dar respuesta a estos interrogantes hay que adentrarse a los espacios y personajes anónimos que la autora presenta en su obra. Publicada en 2017, Rosa Tumbakén fue escrita por Claudia Hernández, escritora salvadoreña, nacida en 1975 y galardonada con el Premio Juan Rulfo en 1998. A través de esta obra, Hernández aborda con una profunda sensibilidad las secuelas de la guerra civil salvadoreña en la vida cotidiana de las mujeres. Las protagonistas, aunque anónimas, enfrentan múltiples formas de violencia, la de las armas, el abandono, el machismo, la pobreza y el silencio. Es la resistencia de las mujeres que las obliga a reivindicarse desde la pérdida. La narración retrata situaciones extremas como aprovechaban que las damas estaban ocupadas huyendo de los soldados y avanzando en sus posiciones para llegar a las zonas desprotegidas y tomar a cuantas mujeres podrían. Se llevaban a las muchachas 3 o 5 días a los montes. Luego las regresaban y se llevaban otras. A las mujeres mayores las violaban en sus propias casas y luego las ponían a hacerles la comida mientras violaban a sus pequeñas niñas. Más tarde se supo que uno solo de ellos violaba también a ancianas. estos testimonios no son anecdóticos, forman parte de una memoria colectiva que ha sido invisibilizada durante años. Hernández transforma esa memoria en una literatura sin embellecimientos y sin metáforas evasivas. Su lenguaje directo conforma al lector con una brutalidad sin desvíos, puesto que le recuerda esa ternura y ese amor materno que sobrevive en medio del horror. Hablar de esta novela también implica abordar el contexto histórico salvadoreño, el conflicto armado que dejó una huella imborrable en el país, tanto en su historia como en su memoria colectiva. Fue un periodo caracterizado por una violencia sistemática, masacres y represión. En este escenario, Hernández comenzó su carrera como periodista y escritora, acogiendo así los testimonios de quienes vieron el terror en guerra. Su obra no es solo un ejercicio literario, sino un acto de memoria y denuncia. El título, Rosa Tumbakén, hace referencia no solo al contexto de posguerra, sino a las relaciones que se construyen entre quienes experimentaron una lucha armada y a aquellas generaciones posteriores confrontadas con las consecuencias de esto. Este simbolismo atraviesa toda obra, representando la necesidad de reconstruirse desde la ceniza. Así, las mujeres de esta historia son desprestigiadas de la familia, el territorio y la identidad, y deben rehacerse mientras cargan con las cicatrices invisibles. La narrativa de Hernández se construye con un lenguaje sencillo pero profundamente emotivo. No hay nombres, no hay fechas exactas, no hay protagonista único. Esto responde a una intención clara, mostrar que la historia no es solo de una mujer, sino de numerosas mujeres. La protagonista anónima representa una voz colectiva, madres que cruzan fronteras con sus hijos, niños entrenados para disparar, jóvenes que resisten a abusos dentro y fuera del conflicto armado. El dolor de cada una se convierte en un testimonio y en una experiencia común. El viaje a ese país ni es capricho ni es el sueño de toda su vida. Se insiste en hacerlo y en buscar los medios para poder ver a su hija. Lleva años en su búsqueda. Nunca ha cegado. No entiende que una madre pueda hacerlo o que pueda no lanzarse a encontrarlo, como la suya cuando vivían en una hacienda con nombre de caballo, donde también eran colonos sus abuelos maternos. El tema de la maternidad aparece aquí no solo como un rol idealizado, sino como una fuerza impulsora que obliga a las mujeres a moverse y a desafiar el orden impuesto.
La figura materna está impregnada de dolor, pero también de lucha, porque en Rosa Tumba Quema ser madre significa muchas veces hacerlo sola, escondida o incluso sin un hijo. La estructura de la novela es fragmentada. Cada capítulo es una herida viva, un recuerdo que brota como una cicatriz. La narración en primera persona permite una conexión íntima con la protagonista y el uso del anonimato refuerza la idea de una memoria compartida por todas las mujeres silenciadas durante la guerra. Esta estructura también permite que se mezclen voces de distintos tiempos, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan en una narrativa de angustia y dolor constante. La autora visibiliza las nuevas formas de violencia que hay en las mujeres migrantes en busca de un futuro mejor. La hija que logra estudiar en el extranjero se convierte en un símbolo de promesa, no repetir la historia materna y al mismo tiempo no olvidar las raíces. Hernández describe: ella era como una promesa, la única que logró huir del país con un visado auténtico, la que hablaba otros idiomas y sabía decirles que no a los hombres. Para entender la voz narrativa de esta obra, la novela vincula la experiencia femenina como una experiencia estructural que marcó la vida en comprendida América Latina. Al unir esos personajes de la novela y sus relatos, se expone la violencia hacia las mujeres en el conflicto armado y con ello esa normalización en la vida cotidiana de ellas. De esta manera, la escritora cuestiona esta normalización y la desarma en múltiples voces, abriendo un espacio de reflexión sobre la identidad y el tejido familiar roto. A las mujeres las seguían viendo como lo hacían antes de la guerra, aunque hubieran combatido a su lado, les hubieran salvado la vida alguna vez o pudieran matarlos. Entonces, alegando la invasión de su propiedad, sabían que ninguna lo haría. No querrían quedar como asesinas ante sus hijos. Tampoco querrían echarse encima el peso de la crítica de los vecinos. No soportarían que les dijeran que se habían sobrepasado. Leer Rosa Tumba Quema es adentrarse en una historia que incomoda, pero que también conmueve. Es una obra que honra a quienes fueron obligadas a callar, a esconderse y a comenzar de nuevo entre los restos. A través de una voz narrativa y colectiva, las mujeres son clave para entender la dificultad de la comunicación abierta en un lugar donde las mujeres han sido silenciadas durante demasiado tiempo, conectando así con hechos trágicos y sentimientos fuertes de cada personaje femenino. De esta manera, Claudia Hernández nos recuerda que la literatura puede ser un acto de resistencia, un espacio donde las mujeres negadas encuentran finalmente su lugar. Por esto te invitamos a sumergirte en la narrativa y que conozcas la historia de estas mujeres, su lucha y lo que trajo consigo esta guerra para ellas. Sin más, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran en esta descripción. Nos vemos en un próximo video.